Hola, buen día. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la delegación del ISSSTE de Michoacán, en la actividad sindical del CENTE Michoacán, para conocer la postura de la reforma. Nos encontramos con Adit Calderón, líder de la CENTE sección 18 Michoacán, por la unificación del magisterio michoacano. ¿Cuál es la postura que tiene el CENTE de la sección 18 con respecto a la ley del ISSSTE presentada en febrero de 2025? Bien, primeramente es necesario decir que la ley que nos rige es la del 2007 que impuso Felipe Calderón. En ese entonces se plantea muy categóricamente y que se ratificó en los procesos de campaña del presidente en turno López Obrador y después de la presidenta de la República, en el sentido de que iba hacia suyas, hicieron propias de la campaña la promesa de una reforma a la ley del ISSSTE en el sentido primero de la abrogación. Luego se filtra información en el sentido de que nos damos cuenta que esta pretendida reforma eran solamente medidas de recaudación de dinero para fortalecer la vivienda, el FOVISSSTE, pero que de fondo no tiene lo que contempla, lo que realmente compete a los trabajadores cotizantes al ISSSTE. ¿Considera que esta reforma representa una mejora real para los trabajadores de la educación o profundiza las problemáticas del sistema actual? Creo que el primer tema que se desapercibió fue que no se consultó a los propios trabajadores, como se hacían antaño. La ley de Peña Nieto, ¿por qué no dio efecto? Igual que la de Calderón, porque no se consultó a los trabajadores. Ahora en este momento también vuelve a suceder lo mismo. No se toma en cuenta las condiciones reales de los trabajadores y los cotizantes. Considero que si nada más se enfoca en recaudación económica, aún sea para el fortalecimiento de la vivienda, entonces pues dejas descobijado, dejas de lado el tema que realmente conlleva con el magisterio, los trabajadores, porque no tan solo es para los trabajadores de la educación, es a todos los cotizantes del ISSSTE en el primer momento. Ok, entonces con respecto al impacto en los docentes, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta el magisterio michoacano si la reforma se aprueba en los términos actuales? Bueno, lo primero es que hace una diferenciación. Ya la tiene la diferenciación primera en el sentido de que manejan UMAS y manejan salarios mínimos. No, eso es aberrante, o sea, como para una cosa te descuentan en salarios mínimos y para las percepciones te lo hacen llegar a través de las sumas, cuando pues realmente es hasta la mitad prácticamente de su valor. En segunda, no puedes clasificar a trabajadores que ganen más de 10 sumas con los que ganen menos de 10 sumas, eso no es. Las leyes deben de ser de carácter general. Entonces, nosotros insistimos que si no derriba la tablita de que se hizo en la imposición de la ley de Calderón respecto a que la jubilación no fuera a los 28, a los 30 años de servicio, bueno, lleva a una serie de dificultades porque vuelve a aterrizar a que los hombres pudieran estarse jubilando hasta los 65 años de edad, cuando es muy complicado. Ok, entonces, ¿cómo afecta entonces este aumento en las cuotas del ISSSTE a los ingresos de los docentes? Bueno, en un primer momento se plantea que todos aquellos trabajadores que ganen más de 10 sumas estén cotizando el 2.75% de todo su salario íntegro. ¿Qué es el salario íntegro? El sueldo base más las prestaciones. Las prestaciones son el aguinaldo, la prima vacacional, algo que coloquialmente entre el magisterio llamamos como bonos. Entonces, ese es un sueldo muy grande. Ejemplo, un maestro normal de una plaza sencilla puede percibir a la quincena 15,000 pesos, pero le descuentan seguro de vida, la cuota sindical, el ISR que es el 25%, etcétera, etcétera, y realmente de los 15,000 lo que cobra el maestro neto, pues estamos hablando de 8,000 pesos, de lo cual el sueldo base equivale a un poco menos de 6,000 pesos. Pero si le descuentan de los 15,000, consideramos que eso es perjudicial para los trabajadores. Bien, entonces, y en cuanto a las exigencias para el magisterio, ¿por qué es tan importante para la CENTE el regreso a un sistema solidario de pensiones en lugar del modelo de cuentas individuales? Bueno, las cuentas individuales hablan de una iniciativa privada
son medidas neoliberales. Y aquí la cuarta transformación, los gobiernos federal, tanto del turno de López Obrador como de la presidenta, se manifiestan abiertamente que están en contra del neoliberalismo. Y estas medidas pues corresponden. Por eso nosotros decimos e insistimos, son 4 temas esenciales que nosotros pedimos para el tema de la jubilación. 1, que se jubilen las mujeres a los 28 años de servicio y los hombres a los 30 años de servicio, independiente de la edad. Esa es la primera. La segunda, no se le puede agravar más la deducción, y mucho menos como lo pretenden, del salario integral. No, eso no es ningún beneficio. Si te van a quitar, te van a descontar más, pues no es ningún beneficio. Tercero, que se plantee el tema de que se debe de jubilar los trabajadores conforme al sueldo que perciban en el último momento. Y la cuarta, no se puede trabajar, insisto, con un tema de UMAS y de salarios mínimos, porque nos descuentan en salarios mínimos, pero ya luego a nosotros nos cotizan en UMAS, entonces eso es muy complicado. Y no tan solo en la jubilación, en el FOBISTE y en los demás temas. Ok, entonces estas que nos mencionas son las propuestas de la CENTE para garantizar un retiro digno para el docente. De manera general, o sea, no descartamos la infraestructura, el abasto de medicamentos, entre otras cosas, pero, y tampoco estamos en contra de una vivienda digna, de que el FOBISTE pueda apropiarse de fondos para que quite los intermediarios, que quite las OFONES, porque ya saben que en la adquisición de una vivienda hay muchos intermediarios. Entonces nosotros decimos que sí tiene beneficio, pero que la lucha de la CENTE es especialmente en estos 4 aspectos de manera general, y no aquí en Michoacán, a nivel nacional. ¿Qué acciones están tomando la CENTE para presionar al gobierno? Bueno, el día de hoy se manifestó un paro de 24 horas que realmente se está cumpliendo aquí en Michoacán por una gran cantidad de las expresiones sindicales. Está en puerta el paro de 48 horas. Nosotros proponemos y sugerimos y pensamos que así va a ser, que el paro de 48 horas que sigue sea el jueves 6 y el viernes 7 de marzo, donde estaríamos implementando más actividades. Posteriormente llegar a un paro de 72 horas y, de ser necesario, a un paro indefinido de labores, que implicaría no tan solo actividades aquí en Michoacán, sino en la Ciudad de México. ¿Ha tenido acercamiento con las autoridades estatales o federales? Bueno, nuestro principal acercamiento ha sido en el Congreso de la Unión. Ya tuvimos atención en el Congreso de la Unión en el tema educativo y en el tema de la reforma de la ley del ISSSTE, también de la Cámara de Senadores, con la delegación del ISSSTE y con la Secretaría de Educación. También mencionarles que tenemos en puerta una reforma a la ley del ISSSTE. Vamos a tener un foro, el foro en Michoacán es el 11. Va a haber foros en toda la República, pero que en Michoacán nos interesa el foro que se va a realizar el 11 de marzo. Primero, sobre la participación. Segundo, ¿qué se va a proponer? Porque debemos entender que las leyes se construyen pues desde abajo. Durante la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum prometió revisar el sistema de pensiones. ¿Considera que la propuesta de la presidenta cumple con la promesa o se queda corta? Bueno, primero se tiene que reconocer que ya dio un retroceso. Paró el implemento o la imposición de la reforma, está impulsando un retroceso y están avanzando en el sentido de decir, vamos a dialogar con el CENTE y con la CENTE. Finalmente, un mensaje para todos los docentes. Bueno, pues yo digo que es el momento, primero, de la unificación, segundo, de que ya juntos podemos lograr un sistema pensionario como corresponde a lo que se está impulsando desde el gobierno, un gobierno democrático, de puertas abiertas y de oídos para el pueblo trabajador.